Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Horizonte Sur Global, como siempre, por el 32.1 de la televisión digital abierta aquí en la Argentina y si no también por nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Barricada TV y ahí Horizonte Sur Global es el nombre de este programa. Hoy vamos a abordar la situación que está teniendo lugar en Haití y el contexto político y social allí, ya que esta semana el Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, aprobó el despliegue de una intervención militar multinacional en Haití, una intervención militar que va a estar liderada por Kenia. La votación en la cual se aprobó esta medida tuvo 13 votos a favor y 2 abstenciones que estuvieron a cargo de Rusia y de China, con lo cual quedó absolutamente aprobada. Y el pretexto que se utiliza para avanzar en este sentido es que el país está viviendo una ola de violencia a raíz de la presencia de bandas criminales que están copando buena parte del territorio de Haití. Sin embargo, hay muchos sectores y organizaciones sociales de allí que lo que denuncian es que el actual gobierno y la policía están en connivencia con estas pandillas y que, a su vez, la llegada de estas fuerzas que va a enviar la ONU, lo que va a hacer es asegurar la ocupación y el saqueo en el país caribeño. Esta no es la primera vez que una fuerza interviene militarmente en Haití enviada por la ONU. Ya anteriormente, en el año 2004, se había dado una situación semejante con la denominada MINUSTA. Esto quiere decir Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití. Y se dio esto tras el golpe al gobierno de Jean-Bertrand Aristide. Estas fuerzas realmente produjeron una situación durísima en el país, ya que reprimieron, masacraron, violaron a niños, niñas, mujeres y se expandió el cólera, dejando un saldo de 10.000 haitianos muertos en este contexto del accionar de la MINUSTA. ¿Cuál es un poco la situación política y el contexto político en el que se da esto? Bueno, básicamente la injerencia de Estados Unidos y la preponderancia para intentar ingresar a Haití por diversas cuestiones entre las que podemos enumerar. Por un lado, los distintos bienes estratégicos que posee este país, oro, gas y petróleo, y a su vez también, obviamente, por la ubicación geográfica que tiene. A su vez también hay un peso histórico muy importante, ya que Haití llevó adelante la primera revolución social contra la esclavitud. Para hablar y profundizar un poco más sobre este tema es que estamos en comunicación con la activista Chantal Henry Cineas. Chantal, te agradecemos muchísimo por este tiempo que nos estás dando para intentar meternos y entender lo que está pasando en Haití. Y por eso empiezo como primera pregunta consultándote cuál es tu opinión sobre esta intervención que va a tener lugar en Haití y a su vez, bueno, observar esto a la luz de lo que fue esa intervención del año 2004. Ok, bien. Bueno, primeramente quiero saludar a ustedes en Barricada TV y todo el país que está escuchando por ahora y esta entrevista. Sí, y nosotros no queremos esa intervención militar en Haití porque las otras intervenciones que siempre entraron en Haití nos dejaron mal gusto en la boca. Y de todo, como antes tú estabas haciendo la descripción, es así. Siempre dejó muchas cosas en el país, violación sobre las mujeres, niñas, y niños también, y enfermedades. Y nunca dejó buena cosa para nosotros. Siempre salimos, Haití sale víctima de intervención militar. Por eso nosotros haitianos no queremos, porque sabemos que no va a traer buena cosa para nosotros. ¿Qué te parece que es el objetivo que busca Estados Unidos con esta intervención militar? ¿Cuál crees que es la finalidad que hay detrás de todo esto? Bueno, pienso que Estados Unidos, más
otros países que está buscando para completar su misión. Yo sé que está buscando su propio interés, nada más, no interés para Haití. Está buscando su propio interés, porque siempre dice Haití, país más pobre ahora del mundo o de la América. Pero si Haití es más pobre de la América, porque siempre ellos quieren Haití, quieren venir a Haití, quieren ayudar a Haití en esta manera. De la forma que tiene que ayudar a Haití, no lo ayuda en esa manera, pero siempre ayuda en mandar intervención militar por su propio interés. Nada más por eso, no es para ayudar de la manera que tenía que ayudar a Haití, por su propio interés. ¿Sí? Sí, clarísimo. Y ahí quería preguntarte un poco cuál es la situación que está viviendo el pueblo de Haití ahora y cuáles son las respuestas que está dando ante esta situación desde las organizaciones sociales, desde el campo popular. Contarnos un poco eso. Por ejemplo, sobre el problema con la República Dominicana o... si querés contarnos un poco sobre la situación con Dominicana, si querés ponernos un poco en tema, ¿qué es lo que está pasando con eso? Sí, bueno, el conflicto que hay ahora es desde el presidente que murió, Jovenel Moïse, y empezó un canal en Haití, pero cerca de la frontera con la República Dominicana. Y ese canal es como una toma en el río Masacre, que separa Haití con la República Dominicana. Pero República Dominicana o bien el presidente Abinader no quiere que Haití construya ese canal. Y por eso empezó todo eso. Cuando murió el presidente Jovenel Moïse, se paró la construcción. Pero el pueblo haitiano ve que ese canal no va a ser bien para la agricultura de Haití. Entonces, el pueblo haitiano empezó quiere continuar con la construcción del canal y más para que hagan más canal para que los agricultores puedan, como puedo decir, utilizar para su agricultura. Pero Abinader se pone en contra como que Haití no tiene que construir este canal. Y ahí empezó toda la guerra. Yo digo guerra porque Abinader mandó tropas, Fuerza Armada, con todo lo que tiene para mostrar al mundo que tiene un ejército fuerte para pelear con nosotros. Y nosotros no estamos en guerra con la República Dominicana porque estamos construyendo un canal en nuestro territorio. Es por eso que hay todo este problema que escuchaste, más o menos, no sé si escuchas ahora, y mucha deportación, mucho maltrato hacia los haitianos que están en la República Dominicana, masacres, violación sexual y deportación de niños sin sus papás y robo hacia nosotros, porque lo que tienen los haitianos allá, los dominicanos roban. Son muchas cosas terribles que están pasando hacia haitianos ahora. Por eso nosotros que estamos afuera, la diáspora haitiana, y juntamos con el pueblo haitiano para decir que no hacia República Dominicana con todos esos maltratos que está haciendo con nosotros inútilmente. ¿Sí? Sí, Chantal, está claro y bueno, te agradecemos que nos cuentes sobre esta situación y a la par quería pedirte si nos podías contar un poco también qué es lo que está pasando políticamente en el país con respecto al actual gobierno de facto y la posibilidad de un llamado a elecciones, ¿cómo está esa situación? Sí, y después que murió el presidente electo Jovenel Moïse y asumió el poder el primer ministro Ariel Henry. Pero tenía era por un tiempito para preparar la elección o para pasar un transitorio para preparar la elección. Pero Ariel Henry, primer ministro, no quiere, ya tiene 2 años en el poder, 2 años, no quiere hacer elección. Por eso, bueno, se mete con otro compañero que tiene en su gobierno ahora, siempre pone esta inestabilidad en el país.
porque todos esos bandidos en Haití que tiene armas de fuego para aterrorizar al pueblo, son, como puedo decir, consiguen esas armas de parte de ellos mismos, de alguien con sus compañeros. Y esas armas también vienen de Estados Unidos y de República Dominicana, como para dar temor al pueblo, para que nosotros todos huyamos de Haití y dejamos el país y ellos hacen lo que les da la gana para ellos mismos. Entonces, Ariel Henry no quiere hacer elección, solamente tiene su objetivo, su plan para hacer más tiempo en el poder como si fuese un presidente electo legítimo por el pueblo. Solamente eso que quiere. No defiende a Haití, no batalla para Haití, no lucha para Haití, lucha en contra del pueblo haitiano por su propio interés mezquino nada más. Eso que hace ese señor Ariel Henry, nada más. Y respecto a esto que estás contando, la situación de este gobierno ilegítimo, por otro lado, esta intervención que ordena la ONU, ¿cuál creen ustedes que debería ser una de las salidas posibles ante esta situación? Antes de esa situación, lo mejor para el pueblo haitiano es elección en el país. Que el pueblo elija un presidente que va a defender a la nación, como todas otras naciones del mundo que tienen un presidente que está para defender, para cuidar, para batallar para el pueblo. Nosotros haitianos queremos elección en el país, porque ya estamos cansados con tanta vergüenza, humillación delante de todo el mundo. Porque la mayoría de haitianos que están afuera, no estamos afuera como exactamente por la hambruna, porque estamos afuera por conflicto en el país, por inseguridad, por la crisis que hay. Como no estamos seguros, tenemos mucho miedo, mucho temor, por eso estamos huyendo, no podemos quedar en el país para trabajar, para estudiar, para vivir en nuestra tierra como todas las naciones. Por eso que estamos, la mayoría son estudiantes jóvenes, estamos afuera por esa situación. Y Ariel Henry no se elige, pero nosotros queremos elección en el país para que podamos elegir un presidente que defiende, que lucha para la nación haitiana. Es eso que queremos. Y este señor no quiere hacerlo. Y no sé con el poder de Dios, sí o sí tiene que irse del poder para que el pueblo pueda elegir un presidente. Porque sin elección, para que Haití esté un país como estable, tranquilo, y todo el pueblo haitiano tiene la paz en la cabeza, psicológicamente pueda pensar por su país, el país se va a hundir más cada día que pasa, hundiendo que vamos. ¿Sí? Sí, Chantal, quedó clara la salida que debería darse en Haití. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para esta comunicación. Ok, muchas gracias. No, gracias a vos. Nosotros nos vamos a un breve corte y enseguida volvemos con más Horizonte Sur Global. Evo Morales fue nombrado candidato único del MAS. El Congreso del Movimiento al Socialismo reflejó las profundas discrepancias entre Morales y el actual presidente de Bolivia, Luis Arce. Además de nominar a Morales para las elecciones del 2025, el partido aprobó la autoexpulsión de Arce y David Choquehuanca, vicepresidente del país, por haber faltado al encuentro. Previamente, la justicia de Santa Cruz de la Sierra había invalidado la realización del Congreso, lo que fue rechazado por la cúpula del MAS. Arce se aferró a esa decisión judicial para oponerse al encuentro y convocar a una gran movilización el 17 de este mes en El Alto. Atacaron una academia militar en Siria. El ejército acusó a organizaciones terroristas armadas de atentar durante un acto de promoción de oficiales con un dron cargado de explosivos. El gobierno, liderado por Bashar al-Assad, decretó 3 días de luto, declaró que el ataque contó con apoyo internacional y prometió responder con firmeza. Pedro Sánchez va por la reelección.
El líder del PSOE recibió el apoyo del rey Felipe VI para formar gobierno, luego del intento fallido de Núñez Feijóo del Partido Popular. Sánchez tiene tiempo hasta el 27 de noviembre para sumar los apoyos necesarios. En caso de fracasar, se repetirán las elecciones generales el 14 de enero del próximo año. Guatemala se moviliza en apoyo a Arévalo. Cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos salieron a las calles para exigir el cese de la persecución contra el movimiento Semilla. Además, denunciaron que la justicia busca impedir la asunción del presidente electo, Bernardo Arévalo. Acusan a la fiscal Consuelo Porras y al juez Freddy Orellana de interferir en las elecciones y piden su renuncia. El sector empresarial celebró la represión a la protesta que llevó adelante el gobierno de Alejandro Giammattei, en tanto que organizaciones indígenas, campesinas y sociales demandan que se respete el derecho a la manifestación. Histórica huelga de los trabajadores de la salud en Estados Unidos. Participaron de la medida de fuerza más de 75.000 empleados sindicalizados de la empresa Kaiser Permanente, uno de los proveedores de salud más grandes del país. Además de aumentos salariales en todos los niveles, los trabajadores piden protección contra la tercerización y la subcontratación de mano de obra. La huelga empezó el miércoles a la madrugada y se desarrollará hasta el próximo sábado. Con más Horizonte Sur Global y en este caso el compañero Agustín Antoniades nos trae información acerca de Venezuela, ¿verdad, Gus? Así es, ¿cómo anda, Juan? Bien, todo bien. Vamos a hablar sobre Venezuela, como decías. El fiscal general de ese país, se llama Tarek William Saab, ordenó el arresto de Juan Guaidó por varios tipos de delitos, por ejemplo, traición a la patria, usurpación de funciones y también provecho o distracción de dinero o bienes públicos. Según la Fiscalía, estiman que Juan Guaidó ocasionó pérdidas a la República de Venezuela por casi 19.000 millones de dólares. Esto tiene que ver con la empresa Citgo, ahora vamos a contar de qué se trata, pero lo que asegura la Fiscalía es que las acciones de Juan Guaidó prácticamente llevaron a la pérdida total de Citgo, que es el mayor activo en el extranjero que tiene Venezuela. Contextualicemos un poco, recordemos quién es Juan Guaidó. Se trata de un ahora ex asambleísta, quien en enero de 2019 era presidente de la Asamblea Nacional y con esa excusa, de la mano de Donald Trump, en realidad ideado por el gobierno de Estados Unidos que encabezaba Donald Trump, se lleva adelante una serie de ataques hacia Venezuela que tenían que ver no solo con la desestabilización que continúa, sino con el intento de derrocar al gobierno electo democráticamente en manos de Nicolás Maduro. Bueno, como decía, Guaidó se autoproclama presidente en enero del 2019. A partir de allí, bueno, el resto es historia, pese a los intentos de Estados Unidos y de una decena de países que lo reconocen como presidente. Guaidó no logró derrocar, no se logró tirar abajo al gobierno de Venezuela, que con todos los problemas aún continúa en pie. ¿Y de qué forma esto ayudó a profundizar el bloqueo que hay hoy por hoy en Venezuela? Eso es interesante porque a través de justamente este reconocimiento que se le daba y en algunos casos se da al supuesto gobierno de Juan Guaidó, se lo autorizó a utilizar bienes en el exterior que tiene el Estado venezolano. De esta forma, autorizando a Guaidó, además se bloquea el accionar del gobierno democrático de Venezuela, el gobierno real, el único que en realidad existe. Vamos a mencionar, por ejemplo, el caso de las 31 toneladas de oro que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra y que, por el reconocimiento de ese país al supuesto gobierno de Juan Guaidó, el Estado venezolano no puede disponer de esos bienes que son propios, son de todo el pueblo venezolano. Sin embargo, hoy el autorizado a utilizarlo es Juan Guaidó, en un gobierno que, como digo, nunca terminó de nacer. Pero vamos a hablar sobre Citgo, que es lo que nos trae, la noticia que nos trae hoy. Se trata de la principal filial extranjera que tiene PDVSA. PDVSA es la empresa estatal
de la República de Venezuela. Sabemos la total importancia que tiene la actividad petrolera para la economía de ese país. Yo mencionaba que en enero del 2019 Guaidó se autoproclamó presidente. A partir de allí nombró una junta directiva en Citgo y, bueno, con maniobras, como hizo en varios otros temas, con ciertas maniobras dispuso de los activos que tiene esta empresa, que es, como decía, el principal activo que tiene PDVSA en el extranjero. Y por supuesto, en esta cuestión, en el manejo de Citgo, está muy metido los Estados Unidos. Vamos a mencionar, por ejemplo, un fallo del juez federal Leonard Stark, quien el año pasado aprobó que se pueda vender acciones de la casa matriz de Citgo como compensación a una corporación canadiense que está demandando al Estado venezolano por una expropiación. Entonces, este juez le da la razón a la multinacional, le dice te tienen que pagar tanta cantidad de miles de millones de dólares y además dice que Citgo puede pagarlos sin necesidad de que esto sea aprobado por el gobierno de Venezuela. Así, lo que dice el juez federal es que Citgo es un alter ego del Estado venezolano y por ende está autorizado y tiene la facultad para utilizar sus activos y compensar a la empresa. Esto, traduzcámoslo, quiere decir que Juan Guaidó, que accede a este fallo, digamos, lo convalida. Juan Guaidó está utilizando activos del Estado y por ende del pueblo venezolano para cumplir con un fallo de un juez federal de Estados Unidos a favor de una multinacional, ¿no? Como algo bastante delirante. Y mencionemos también en qué situación está Citgo en este momento, porque está en medio de plena disputa. De hecho, hace unos meses, si no me equivoco, fue en mayo, la OFAC, que esto es la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, entregó Citgo a un sector de la oposición. Se trata de la llamada Plataforma Unitaria, uno de los sectores más duros de la oposición, bueno, sabiendo, como decía, lo importante que es el petróleo para Venezuela y esto significándole un golpe desestabilizador al gobierno. ¿Cómo sigue la situación política en Venezuela entonces? Bien, si la autoproclamación de Guaidó era ridícula en ese momento, ahora ni hablar, digamos, lo es muchísimo más, porque Guaidó, como dije al principio, se autoproclama siendo diputado, diciendo yo soy el presidente de la Asamblea Legislativa, de la única Cámara del Poder Legislativo, entonces me puedo proclamar, puedo ser el presidente encargado. Bueno, hoy Guaidó ni siquiera es diputado, ya su mandato terminó. No solo que no lo ejercía, sino que además su mandato terminó, entonces hoy no está cumpliendo ninguna función electiva. Antes no había sido electo presidente, pero por lo menos decía, bueno, yo soy diputado. Ahora ni siquiera está cumpliendo una función. Por eso es ridículo que haya gobiernos como el de Reino Unido que aún lo reconozcan como presidente de un gobierno que nunca asumió, que nunca tuvo gabinete y que de hecho por el mismo Donald Trump fue reconocido como un fracaso. Igual, de cualquier manera, quiero remarcar que el daño ya está hecho. Venezuela perdió un montón de activos por la irresponsabilidad de dirigentes, de varios dirigentes, empezando por Juan Guaidó, y que hoy Venezuela, porque esto también hay que decirlo, pasó el momento más álgido, pudo sortear el intento de golpe de Estado, pero Venezuela aún continúa siendo atacado. Allá en Venezuela hablan de una guerra económica. Y hoy en día tienen más de 930 medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos y sus aliados, tanto países como empresas. Estas llamadas medidas coercitivas unilaterales son lo que en realidad conocemos como el bloqueo. Y bueno, todo esto fue convalidado, como decía, por un sector importante de la oposición. Mencionemos en cualquier caso que la oposición hoy está muy dividida. Algunos, por ejemplo, cuestionan las acciones de Guaidó en Citgo porque hacen el cálculo político de que si llegaran a ser gobierno, si pudieran hacerlo, la verdad es que van a depender casi plenamente del petróleo. Entonces, entregar Citgo es una muy mala estrategia.
Digamos finalmente en qué contexto está, porque el año que viene hay elecciones en Venezuela. En ese momento que yo comentaba, Guaidó se autoproclama, se profundizan las medidas de bloqueo en 2018, 2019, 2020. En ese momento la oposición decidió correrse del mapa político, decidió no participar en las elecciones y hoy, que claramente esta estrategia fue fallida, la oposición decide volver. Es así que se realizarán en las próximas semanas unas primarias en donde la oposición intentará unirse lo más posible, veremos qué tanto lo puede hacer, para que el año que viene, cuando sean las nuevas elecciones presidenciales, tenga un candidato o candidata que enfrente a Nicolás Maduro. Los principales tienen que ver con Enrique Capriles, quien es conocido, ya participó, de hecho, se enfrentó con Nicolás Maduro, antes con Hugo Chávez, siempre perdiendo las presidenciales, por supuesto, y también la dirigente María Corina Machado. Perfecto, Agus. Vamos a estar atentos entonces a este año electoral que va a empezar en Venezuela. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Nosotros ya nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Horizonte Sur Global. Los esperamos el viernes que viene para muchísima más información. Hasta luego.